Señoras juezas y jueces de la Corte Suprema, buen día. Parafraseando al juez Marshall en Marbury versus Madison, este es un caso de enorme trascendencia, pero felizmente de muy fácil solución. ¿Por qué decimos que es de enorme trascendencia? Acá está en juego el derecho a la información pública, que es una de las bases del sistema republicano de gobierno, y especialmente vinculado con el reparto oficial de publicidad oficial. Como sabemos, la Corte Suprema, en dos casos, Editorial Río Negro y Editorial Perfil, estableció el principio fundamental de que el Estado no puede, de manera discrecional y arbitraria, negar o otorgar de manera carente de bases objetivas publicidad oficial. Ahora, la única forma que tiene esta Asociación por los Derechos Civiles y cualquier habitante de la República para saber si la publicidad oficial que contrata PAMI está siendo otorgada en forma arbitraria o no, la única forma que tenemos es obtener información acerca de cómo PAMI utiliza esos fondos de publicidad. Por eso, esta es una oportunidad inmejorable para que esta Corte Suprema establezca un principio amplio y fundamental en materia de derecho a la información. Por eso proponemos que la Corte diga, el decreto 1172 y la Constitución Nacional establecen que todo organismo, ya sea público o privado, que reciba fondos públicos, está obligado a dar información a menos que existan razones urgentes que justifiquen no otorgar dicha información, que por supuesto no existen en este caso. Ahora, el abogado de PAMI dice, este caso gira acerca de la interpretación del decreto 1172. Nosotros estamos de acuerdo, pero no gira exclusivamente acerca de la interpretación del decreto, porque más allá de lo que diga el decreto, acá está en juego el derecho a obtener información pública relevante reconocido implícitamente en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y expresamente en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por lo tanto, este derecho que no recuerdo que PAMI lo haya mencionado en su informe, vinculado específicamente con el artículo 13, establece pautas muy estrictas respecto de qué informaciones el Estado no puede otorgar. Decimos pautas muy estrictas, nos basamos específicamente en el caso Clot Reyes versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que los organismos públicos están obligados a dar la información a menos que existan razones urgentes para no hacerlo. Ahora, PAMI ha insistido de que ellos no pertenecen al Estado porque son una persona pública no estatal. Estamos de acuerdo que es una persona pública estatal porque ese es el nombre que le ha dado la legislación, pero es completamente irrelevante a los fines constitucionales. No puede depender la concreción o no de un derecho constitucional el nombre que la legislación interna infraconstitucional le otorgue a un determinado organismo. Y en realidad hay precedentes de la Corte Suprema en este sentido. Hay un fallo que se llama la Buenos Aires Seguros versus Petroquímica Bahía Blanca, fallos 311 de 1988, donde esta compañía de seguros solicitó a Petroquímica Bahía Blanca, que era una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, otorgar información por vía de una acción de amparo. La Corte Suprema consideró que Petroquímica Bahía Blanca era una autoridad pública a los fines del artículo 1 de la Ley de Amparo. Porque dijo, bueno, miren, acá el Estado argentino está involucrado y si está involucrado, el derecho a la publicidad de los actos de gobierno exigen que la entidad, la sociedad demandada, dé esa información. Entonces, advertiremos que más allá del encuadre jurídico que la legislación le había otorgado en ese caso a la demandada, la Corte Suprema no tuvo el menor inconveniente en considerarla como si fuera el Estado mismo. ¿Cómo fundan ustedes entonces la aplicabilidad del decreto 1172 que tanto se ha meneado en esta mañana? En primer lugar, nosotros consideramos
que se tratan de fondos que están al cuidado del Estado Nacional. Y cuando interpretamos Estado Nacional, lo interpretamos de manera conforme con la Constitución. Es decir, no puede depender de que otorgue PAMI información pública o no, porque reglamentariamente sea considerada una persona pública no estatal. No puede depender de esa decisión de normas infraconstitucionales el otorgamiento o no de un derecho. Es decir, nosotros decimos, el decreto interpretado a la luz de la Constitución, y esto es una vieja doctrina de la Corte Suprema, un ejemplo reciente es el caso de Asociación Travestis y Transexuales, el caso Alit, ante la duda del alcance de una norma, siempre hay que otorgarle aquella que coincida con la Constitución Nacional. Entonces, cualquier duda acerca del alcance del decreto, que nosotros creemos que no existe, pero cualquier duda debe ser interpretada en forma compatible con la Constitución Nacional. A ver, ¿y por qué entonces ustedes pidieron la información directamente al PAMI en vez de pedirla al Estado para que se la pidiera a PAMI, que de acuerdo a lo que hemos escuchado ahora hubiera sido la vía legal adecuada? Bueno, el punto es que nosotros consideramos que PAMI es una autoridad pública porque maneja fondos públicos y por lo tanto estaba obligada a dar esa información. Además, a lo largo del juicio, PAMI no dijo, yo no tengo legitimación pasiva, vayan al Estado Nacional que les voy a dar toda la información que ustedes quieran. Jamás dijo eso. Si hubiera dicho eso, bueno, quizás nosotros hubiéramos decidido pedir la información al Estado Nacional, pero eso no ocurrió. A lo largo del proceso, el planteo de PAMI es, no les vamos a dar la información porque nosotros no somos el Estado. No dijo, no, nosotros no, vayan al Estado que se la va a dar sin ningún problema. Eso no ocurrió. Y la información que está incluida en el juicio que hemos escuchado que se ha otorgado, ¿en qué es insuficiente? Nosotros presentamos un escrito el 16 de febrero del año 2010 en primera instancia, cuando se nos dio traslado de la presentación de PAMI, que explicamos detalladamente por qué esa información era completamente sumaria, insuficiente, no describía exactamente los rubros que estaba incluida esa policía oficial, no mencionaba los medios específicos, los medios de difusión al cual iba esa publicidad oficial. Es decir, tenemos unas razones muy detalladas acerca de que no era completa esa información. Pero quiero agregar una cosa. Aun cuando esa información fuera completa, la causa debería ser igualmente resuelta por esta Corte, porque PAMI ha afirmado que ella entregaba la información porque lo hacía de buena gana, de buena voluntad, porque ella no estaba obligada constitucionalmente. Y nosotros consideramos que es vital que la Corte Suprema establezca que un organismo como PAMI, que es el Estado a los fines de la Constitución Nacional, entregue esa información, está obligado, establezca un estándar para que evite en el futuro tener que pleitear cada uno de los casos cuando uno se enfrenta con estos organismos que argumentan, no, nosotros no somos el Estado. Entonces es vital una decisión de la Corte. Y en realidad hay muchos precedentes de la Corte en tal sentido. El más reciente es el caso FAL, sobre aborto, donde la Corte Suprema resolvió, a pesar de que la cuestión había devenido abstracta, dijo, tenemos que resolver este caso porque esto es un debate que viene hace 80 años dándose en la República Argentina y es vital que la Corte Suprema dicte una sentencia sobre el fondo. Doctor, en la información que ustedes solicitan no se puede obtener por los medios públicos, es decir, no está en el presupuesto, no está en la página web que recién se acaba de mencionar, ¿es así? Nosotros nunca lo encontramos ni en la página web ni la encontramos en el presupuesto. Además, si esa información hubiera estado disponible, este juicio no existiría, porque hubiera bastado que PAMI nos hubiera dicho, no, pero vayan al presupuesto del 2010 y van a encontrar toda la información. Eso jamás ocurrió. La posición expresada recién por el PAMI, en el sentido de que son datos que no son sensibles y que por lo tanto ellos no tienen inconveniente en dar esa información. Usted, si bien entendemos que ustedes lo que pretenden es una declaración y el PAMI no, pero en la práctica, en el uso y práctica del PAMI, ¿usted ve que eso se ha desarrollado o no? Si le dan la información o no, habitualmente.
Si PAMI nos diera la información completa o lo que nosotros consideramos información completa, aplicando los estándares tradicionales de la Corte Suprema, la cuestión habría devenido abstracta. Sin embargo, hay excepciones a ese principio donde la Corte Suprema ha dicho, aun cuando la cuestión devenga abstracta, puede haber razones excepcionales que justifiquen. Bueno, pero el punto es por qué no es abstracto esto. Es decir, si la cuestión es concreta, o debería ser concreta, ¿qué tipo de información es la que están negando? El punto, este juicio ha llegado a la Corte Suprema porque PAMI a lo largo del proceso dijo no le vamos a dar la información. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el Estado. No dijo vayan al Ministerio de Economía o al Ministerio de Acción Social o vayan al presupuesto que van a encontrar toda la información que necesita o está colgada en la página web. Jamás, nunca dijeron eso. Si lo hubieran dicho, bueno, claro, este caso difícilmente hubiera llegado a la Corte Suprema. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Por qué la información que ustedes piden sobre la publicidad oficial está circunscripta a los meses de mayo y junio del año 2009? En realidad, el objeto de nuestro amparo es primero obtener información sobre el presupuesto de publicidad del año 2009, de todo el año 2009. Esos meses que usted menciona se refieren a los planes de inversión en materia de publicidad. Nos circunscribimos a esos meses porque en ese periodo el reparto de información oficial estaba a cargo de la Secretaría de Medios. Esa regulación luego fue modificada. Esa fue la razón por la cual circunscribimos, pero el presupuesto no se refería a 2 meses, sino se refería a todo el año 2009. Y cuando el PAMI les contesta en primera instancia que ustedes lo consideran incompleto y el juez también, ¿qué les contesta sobre este tema específicamente? ¿Qué nos contesta, perdón? Sobre este tema específicamente. Lo que nosotros en el escrito presentado en febrero del 2009 explicamos las razones por las cuales consideramos que eso no era suficiente, que era un sumario y habían varios detalles que nosotros habíamos pedido que no estaban brindados por PAMI. Lo que dijimos básicamente que este es un resumen que no satisface los requisitos que nosotros consideramos de una información detallada y amplia del destino de la publicidad oficial. Ese fue nuestro planteo y que fue considerado correcto por primera instancia y Cámara. Y en realidad, si bien es cierto, a veces es difícil saber cuál es la posición de PAMI al respecto porque es un tanto ambigua, PAMI no parece centrar su argumentación, por lo menos en el recurso extraordinario, de que este juicio devino abstracto porque ellos dieron toda la información detallada y que es errónea la decisión de primera instancia y Cámara de considerar que esa información es incompleta. No es esa la posición de PAMI. PAMI lo que está diciendo es no tenemos la obligación jurídica de dar la información porque no estamos incluidos en el decreto 1172. No estamos discutiendo específicamente, no es la cuestión central de este juicio, si la información es completa o incompleta. En realidad, PAMI parte, como bien dijo el abogado de PAMI, de una cuestión jurídica. No tenemos la obligación jurídica de dar esa información y nosotros decimos, por supuesto, que tiene la obligación legal y constitucional de brindarla. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, damos por terminada la audiencia. Muchas gracias a todos.